Otra vez invitado Agustín Datelli. Gracias, Agustín, por estar aquí. No, gracias a vos. Obviamente vos, como integrante de la Gran Macro, tenés la línea económica que maneja el oficialismo. La otra vez que viniste fue el tema de cuando se empezó a instalar el tema del blanqueo, ¿no es cierto? Se discutía todo el tema incluso que después surgió del CEDIN. Primero recorrido del CEDIN, ¿cómo lo estás evaluando? Mira, hasta ahora, digamos, lo que está repercutiendo mucho mediáticamente es una especie de, viene mal la mano con el CEDIN o alguna especie de fracaso. En realidad me parece que lo que hay que hacer ahora es esperar un poquitito y darle tiempo al CEDIN, digamos. Obviamente se habló en un principio de montos de 2.000, 3.000 o 4.000 millones de dólares, entonces llevan transcurrido 10 días, ingresó algo más de 1 millón, entonces enseguida algunos medios aprovechan para digamos, atacar en este sentido. Me parece que lo que está ocurriendo es algo lógico, que es que cuando aparece un instrumento nuevo, los que están del otro lado y están interesados en ingresar al instrumento, primero quieren ver de qué se trata, ver que las primeras operaciones se empiecen a hacer. Todavía no hubo ninguna operación inmobiliaria con el CEDIN, hasta ahora hubo suscripciones de CEDIN, o sea, dólares que estaban fuera del sistema y se metieron en este instrumento. Todavía no ocurrió la vuelta como total. Una expectativa inversional. Claro, es decir, esta cosa de, bueno, yo voy con un CEDIN, compro un inmueble, se le da la certificación de aplicado. El vendedor va con ese CEDIN al Banco Central, el Banco Central le da los dólares. Bueno, ¿cuánto tarda esa operatoria? Bueno, estas cosas se van a empezar a ir perdiéndole el miedo a medida que vayan ocurriendo. Sí, entonces, me parece que hubo algunas señales positivas, incluso en lo que es la baja del dólar ilegal, el dólar de las cuevas. Claro, digamos. bueno, eso también tuvo eso ocurrió, tuvo que ver también con que el CEDIN va a actuar como un sustituto del dólar ilegal, por esta cuestión de que es una herramienta legal que permitiría atesorar en dólares para aquel que quiera hacerlo. Entonces, y también una idea de que se van a cumplir lo que se comprometió en el tema de cuando se aprobó la ley. Pero surgió un contrapunto, que es que algunas gobernaciones y el propio municipio de la ciudad de Buenos Aires planteó el tema de que va a cobrar un impuesto, ¿no? Sí, eso es una locura. Yo creo que ahí, digamos, desde el punto de vista legal es una locura. Esto está aprobado por el Congreso de la Nación, es una ley nacional esta. Entonces me parece que ningún municipio puede ir en contra de una ley nacional. Ahora, lo que está ocurriendo es que en un año eleccionario lo que se entiende es que lo que buscan algunos, desde algunos sectores de la oposición, es que esto fracase como bandera política. Entonces lo que se hace es asustar al público en este sentido. Si yo digo, por más que después no sea viable desde el punto de vista legal, si yo digo, mirá, si vos ingresás con esto, yo hoy o el día de mañana, cuando pueda hacerlo, te voy a investigar, entonces lo que hago es frenar a aquel que está por tomar la decisión y que no lo haga. Entonces, sí, es raro también porque un sector que plantea esto, por ejemplo, en el caso del PRO en la ciudad de Buenos Aires, tiene muy buena relación con la Cámara Inmobiliaria. La Cámara Inmobiliaria en realidad estaba esperando el tema del CEDIN, con lo cual me parece que ahí debe haber algunas reuniones que le van a decir, aflojá un poco con esta parte de la campaña, digamos, porque necesitamos el flujo de capitales. Yo creo que además, digamos, estas cuestiones de ir en contra de medidas que van a beneficiar a todos o van a beneficiar a algunos sectores, digamos, es una locura. Esto quedó claro en un momento cuando el senador Sanz, no sé si se le escapó o qué, pero dijo, quiero que la economía, esperemos que le vaya mal a la economía para que nos vaya bien en las elecciones. Y hay algunos sectores que, algunos lo dicen, como en este caso, otros tratan de no decirlo y cuidarse, pero que lo que buscan es eso. Esta es una medida clara que va en busca de eso. Bueno, hagamos que fracase esto para que nos dé rédito político el poder salir a decir esto no era como lo esperaba. Pero es una locura total, digo, me parece, y además desde otros sectores, vos bien lo decías, yo estuve en bastantes charlas porque me han llamado a hablar, a exponer sobre el CEDIN, a que explique las características en algunos ámbitos y cámaras, etcétera, vinculadas con la construcción. Ellos están esperando con mucho optimismo este instrumento, porque la verdad que el sector de la construcción y el inmobiliario venía atravesando una situación difícil, producto de diferentes cuestiones, producto también de las restricciones en el mercado cambiario, también con etcétera. El tema de la reacción en cuanto al el tema de las restricciones cambiarias han afectado ese sector. Entonces lo están esperando con mucho optimismo. Entonces que salga alguien que tiene, digamos, peso por su voz política y que afecta las expectativas del público a decir una cosa así, me parece que causa bastante malestar, es un poco irresponsable. Incluso en lo macro, yo fui bastante crítico con la actitud que había tenido el ministro de Economía cuando le planteaban hablar sobre inflación, ¿no? Con un medio extranjero, de quererse ir. Y ahora también lo elogié en cuanto a la actitud de los buitres, ¿no? Habló de los buitres de afuera y los buitres de adentro. Desde el plano político, desde el plano de la discusión política, pero también desde la cuestión mediática, ¿no? Yo decía que
quizás el que firma la nota, en realidad no se da cuenta que se está condenando a sí mismo, tal cual, avalando un fallo internacional que va a favor de estos fondos buitres. Y aparte, ¿no?, que no es tal, porque a mí me pasó cuando fue anteayer, que salió que, digamos, justo, mira, había hablado con una radio y había hablado de esto del fallo, y yo le daba cuál era mi visión, que esto iba a tomar un tiempo, que no, y al rato veo que salen los diarios de no puede ser que salga el fallo. Entonces me pongo a mirar más en detalle y veo que no era el fallo. Es una acción administrativa. Una discusión administrativa que tenía que ocurrir producto de una presentación que hizo Argentina, pero que forma parte de que en ningún momento tiene que ver con un fallo ni ninguna cuestión de esta. Entonces, que enseguida el ministro se encargó de salir a aclararlo vía Twitter y los canales de comunicación rápido para aclarar. Entonces digo, medios locales, argentinos, enseguida toman algo que ni siquiera era, o sea, ni siquiera ya de por sí festejar un fallo, como vos decís, que va en contra de tus propios intereses, ya estaría mal, pero que ni siquiera era, y se toma una noticia con una irresponsabilidad total, se la tergiversa y se intenta asustar al público diciendo, miren lo que está pasando, cuando en realidad, a ver, retomemos la cuestión de qué es esto. Sí. Esto es fondos buitres se lo llama, porque lo que hacen es comprar bonos de deuda cuando un país ya declaró default, o sea, Argentina, estos bonos lo compraron estos tipos en el 2002, 2003, cuando ya estaba declarado el default, por centavos, y hoy lo que hacen es decir, bueno, por este bono que yo pagué 3, 4 pesos, 3, 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares, hoy quiero los 100. Pero no es que yo lo había comprado antes y inocentemente el país entró en default, yo fui víctima. El mercado financiero es especulador, pero esto sería la máxima de la especulación. Máxima presión, y aparte lo que hacen es presionar a través de vericuetos legales en la justicia internacional. Y políticos también, porque la otra parte de la película es la pelea que tienen los propios fondos con el Estado norteamericano, donde también presionan para que Estados Unidos tenga una política ofensiva hacia la Argentina en lo que hace el reconocimiento. Uno de estos fondos, el fondo DART, que el propietario es Kenneth Dart, bueno, este tipo está viviendo en un paraíso fiscal, no me acuerdo ahora, en las Islas Caimán, creo, porque él dice que su filosofía de vida es que no hay que pagar impuestos. Él es ciudadano norteamericano, se fue de Estados Unidos y retiró todos sus activos de Estados Unidos a un paraíso fiscal porque dice que no hay que pagar impuestos porque desde el punto de vista filosófico, entonces es una locura total. Entonces, claro, son tipos que también están enfrentados con el gobierno de Estados Unidos. Y un ciudadano de tu país que dice que no hay que pagar impuestos y dice entonces se va, aparte multimillonario, digamos, que logró la parte, porque él viene de herencia, la plata fue lograda con empresas del padre en Estados Unidos. Entonces es una cosa locura total. No, y además tiene que ver en contra con la política que está llevando adelante Barack Obama, que es justamente salir un poco del mercado financiero y pasarlo a la inversión por la crisis que ellos tuvieron. Claro, también. pero además porque es una cuestión de racionalidad, de sostenimiento de la economía. Lo que se había generado previo al 2008, que estalla con la crisis, fue una burbuja irracional montada en esto de la valorización financiera, que acá en Argentina lo vivimos en décadas anteriores. Esta cuestión de que el mercado financiero gana plata por lo que genera en sí mismo y que no tiene ninguna vinculación con la economía productiva, con la economía real. Bueno, hoy están tratando desde la impronta de Obama de ir más hacia una economía productiva, hacia una economía real, que es lo que Argentina ha llevado adelante en los últimos años. Empezar a pensar en una economía, se pueden hacer críticas, faltan caminos por recorrer, todo lo que quieras, pero se está pensando en una economía productiva, industrializada, no en un modelo de valorización financiera como era antes. Y además, cuando vinculás lo político, hay una cosa que es importante. Argentina en estos años llevó adelante un proceso de desendeudamiento, que generó un montón de virtudes puertas adentro, a la economía, grados de libertad para enfrentar crisis, un montón de cuestiones. El éxito de esa política de desendeudamiento es clave en esto que estamos viviendo con los fondos buitres y los holdouts y esto afuera. ¿Por qué? Porque si este éxito de la política de desendeudamiento que llevó adelante Argentina se imita en otros países de la región, hay un serio riesgo de los intereses financieros internacionales que siempre hicieron negocio con esta cuestión de la deuda de los países emergentes y de los países en desarrollo, y entonces se empiezan a asustar frente a esta situación. El ejemplo argentino de desendeudamiento les da temor a estos grandes capitales financieros internacionales. La oveja negra, digamos. Ahí está la clave. Claro, dicen, mirá si lo que estos tipos están haciendo, que demuestran un éxito terrible, lo empiezan a imitar los demás. ¿Qué pasa con nuestro gran negocio? Digamos? En lo que hace, por último, Agustina, a la política, a la economía local, ¿cómo evalúan ustedes, desde el análisis económico, cuánto va a presionar la variable de la discusión política partidaria, que hoy lo hemos tenido muy desarrollada en el programa de esta noche, desde el punto de vista económico, digamos? No, yo creo que hoy la economía argentina, en términos de actividad, está muy sólida. Mostró ahora el último dato que hay oficial, que es el dato de abril, que creció al 7% en la misma comparación, la actividad económica, comparando con el mismo mes del año anterior. Sí, que fue un año malo, ¿no? Sí, que fue un año malo. La semana que viene vamos a tener el dato ya de mayo de actividad económica. Se espera que salga en esos niveles muy altos. Entonces me parece que vamos a tener un año en crecimiento, en un mundo adverso, donde la economía va a crecer por encima, nosotros nos está dando por encima el
al 4%, va a cerrar este año, es un crecimiento muy bueno frente al contexto internacional y lo que está ocurriendo en el resto del mundo, y se está haciendo un gran esfuerzo desde la política económica para sostener este crecimiento, sostener el consumo, intentar recuperar los niveles de inversión que han caído el último tiempo, con estas cuestiones que apuntan a la energía, a lo inmobiliario, con el blanqueo y con otras medidas. Entonces, digamos, todo eso me parece que está apuntando desde la política fiscal, etcétera, a... Y que no se va a mover por la discusión política. Claro, a sostener el crecimiento y que las bases del crecimiento estén estables. Después vamos a vivir, obviamente, digamos, diversos ruidos que siempre en procesos eleccionarios están presentes, como estas cosas de que cuando todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con el CEDIN y qué impacto va a tener con el mercado inmobiliario, salgan actores de la oposición a tratar de ir contra eso, o, como vimos hace unos meses atrás, cierta manipulación en el mercado cambiario, por ejemplo, paralelo, donde está manejado por pocas manos. Hoy la cuestión está más controlada, se habían en un momento pasado, digamos, y había pasado a 10 y pico, que era una locura total, no tenía ningún fundamento, pero se corre otro riesgo de con motivos eleccionarios. Se sabe que en Argentina el público es muy sensible a esas variables, el tema de expectativas en Argentina está muy sensibilizada la gente, y cuando se habla del dólar enseguida se asusta, sale a cubrirse, se generan esas psicosis colectivas, entonces la oposición también juega con eso, entonces quizá veamos algún cimbronazo así pequeño en el corto plazo, que juega las expectativas en el tipo de cambio, pero después lo que es importante aclarar es que las variables macroeconómicas hoy en Argentina están sólidas, el consumo está sólido, el crecimiento viene bien, es cierto que hay que recuperar un poco la inversión, pero las variables también, porque ahí me gusta aclarar algo. Desde algunos sectores de la oposición hace un tiempo se hablaba, por ejemplo, de Rodrigazo. Es una irresponsabilidad total. Cuando uno mira ligado al tema de los índices inflacionarios. Digamos. Claro, pero cuando uno mira hoy las variables macroeconómicas de Argentina, digo, para hablar de Rodrigazo vos tenés que mirar el conjunto, tenés que decir qué pasaba con el frente fiscal, qué pasaba con la parte monetaria, qué pasaba en el exterior, cuánto valían las materias primas. Ese escenario hoy es completamente diferente para Argentina y te da unos grados de libertad para manejarte y para administrar las cosas mucho mejor. Entonces hay que quitar de encima esos fantasmas. Argentina, la economía está sólida, lejos de una crisis como de algunos sectores se quiere instalar, pero hay que seguir de cerca algunas cuestiones que el último tiempo han hecho un poquito de ruido, como en materia cambiaria y otros aspectos. Gracias por estar aquí al Sub y Baja. No, gracias a ustedes. Última tanda y ya nos despedimos.